¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Dominio Público Televisión, ya en este día miércoles 21 de julio de este año 2021 que avanza, ¿no? Que sigue avanzando más allá de todas las circunstancias que estamos teniendo que atravesar, que no son pocas y que encima de que no son pocas, bueno, tenemos por ejemplo algunos datos como para tenerlos en cuenta, esos datos que no nos gustan de pronto tenerlos, pero bueno, es parte de la realidad. Hablemos, por ejemplo, de los combustibles. Cuando hablamos de los combustibles, casi siempre hablamos del aumento de los combustibles, y atrás del aumento de los combustibles sabemos que viene el aumento en mayor o en menor medida de absolutamente todo, porque todo se mueve, se transporta, se traslada en base a combustible, ¿verdad? El combustible tiene un acumulado de aumento del 72% en el último año. Un aumento interanual del 72%, lo cual obviamente no es un dato menor ni mucho menos. Si hablamos de eso, hablamos de aumentos, hablamos de cuestiones como las que yo estaba referenciando recién, obviamente tarde o temprano desembocamos hablando del tema de la inflación. Bueno, si vamos a hablar de inflación y también en términos anuales, tenemos por ejemplo la inflación mayorista que ha sido en el último año algo así como del 65,1%. Si hablamos de la inflación, terminamos hablando tarde o temprano de la cuestión cambiaria, de la cuestión del dólar, que ayer y hoy está por allí orillando los 180 pesos, de a ratos por encima de los 180, bastante elevado, por otros momentos quizás más próximo al límite mismo del 180. En fin, un número que tiene que ver obviamente con el dólar blue, pero que ha marcado una brecha realmente muy, pero muy importante con lo que es el dólar oficial. En las últimas horas habló Rubinstein. ¿Se acuerdan de este funcionario que ocupó el Ministerio de Salud, devenido en Secretaría de Salud durante el gobierno de Macri? O sea, un ministro degradado, un ministro devaluado, que arrancó de ministro y terminó de secretario. Bueno, ha dicho algunas cosas que podríamos llegar a titular algo así como un Rubinstein sin filtro, ¿no? Haciendo de alguna manera una suerte, me parece a mí, de confesión tardía, ¿no? Ha dicho que en el gobierno de Macri la salud no fue prioridad. Bueno, por un lado habría que decirle a Rubinstein, así a la usanza antigua, chocolate por la noticia. Pero más allá de eso, ahora lo viene a decir. Ahora que me parece que quiere colarse por allí en alguna lista de candidato, no sé muy bien a qué cosa. Mientras fue ministro, cuando terminó siendo secretario, esto digamos como que no lo dijo. Se la aguantó bien guapo y no se fue. Ahora lo viene a decir. Me parece que es una declaración que si había que hacerla en su momento, y atrás de la declaración volverse para su casa, pero nada de eso aconteció. Ahora sí, en otro tiempo político, cuando Macri ya no es más presidente, cuando estamos a las puertas de una contienda electoral, a Rubinstein se le ocurren decir este tipo de cosas. Más allá de esa cuestión, uno se da cuenta de que prácticamente a Macri o a lo que fue la gestión de Macri no la defiendan ni siquiera sus propios exministros o exfuncionarios o exsecretarios o lo que fuera que hayan sido, ¿no? ¿Saben quién es Rubinstein? Rubinstein es el ministro de Salud, exministro de Salud o exsecretario de Salud de las vacunas vencidas. De esas miles y miles y miles de vacunas vencidas, y también es el mismo funcionario durante su gestión, volvieron a nuestro país algunos rebrotes de enfermedades ya
erradicadas durante años, como por ejemplo el sarampión, que en la Argentina no escuchábamos hablar de eso desde hace muchísimo. Bueno, durante la gestión de Rubinstein se vencieron vacunas y volvió el sarampión, entre algunas otras enfermedades que ya estaban casi olvidadas o erradicadas. Cuestiones del mundo de la política. Pero más allá de eso, hablemos de otras cuestiones que nos tocan bien de cerca y que son bien próximas, inmediatas, como por ejemplo la bajante del río. De la bajante del río vamos a hablar dentro de un instante nomás en la primera nota de nuestro programa. Pero quiero decirles que el gobierno de la provincia ha conformado una comisión de seguimiento sobre este tema que es absolutamente importante. Hay una tendencia a que el río siga bajando por lo menos durante los próximos 3 meses. Hay un pronóstico que dicen que el río en Santa Fe puede llegar a medir menos de 1 metro, o sea, un metro negativo, 1 metro por debajo del cero. Y en el caso de que sea necesario, en el caso de que el nivel del río no sea suficiente como para que las tomas de aguas santafesinas se puedan trabajar normalmente, la empresa está previendo de pronto hacer una suerte de plataforma flotante para ir a buscar el agua a donde el agua exista o a donde el agua esté. Vamos a ver en qué termina toda esta cuestión natural que obviamente ya preocupa y mucho. Incluso la Nación en las últimas horas ha recomendado a algunas provincias costeras del río Paraná, por ejemplo, entre ellas obviamente Santa Fe, que administren o que tomen algunas precauciones con relación, por ejemplo, a los consumos del agua. En la provincia de Santa Fe, el tema de las clases. Bueno, las clases vuelven con la presencialidad normal, habitual, que todos conocemos, a partir del próximo lunes, creo, en todos los niveles educativos. Y dicen también que para un poco intentar compensar todas las clases presenciales que se han perdido y ese tipo de cuestiones, habrá una suerte de aumento en la carga horaria. Vamos a ver cómo impacta en el mundo escolar, en el mundo educativo, esta vuelta a las aulas y este aumento de la carga horaria. En el medio de todo eso, ayer, que fue el Día del Amigo, de paso saludamos un día después a todos nuestros amigos aquí en el canal, compañeros de trabajo y a tanta otra gente que nos sigue. Un Día del Amigo que fue el segundo Día del Amigo en el medio de la pandemia que nos está invadiendo, ¿no? Un Día del Amigo que, tuvo una suerte de pequeño afloje por allí en el sector gastronómico, pero que se dio en el marco de protocolo, del frío porque hay baja temperatura, de la pandemia que obviamente todavía no se termina. Un Día del Amigo, obviamente, por segundo año consecutivo, bastante especial. Un poco más liberado que el del año pasado, pero todavía con muchos controles de por medio, ¿no? Hablemos de la pandemia a nivel mundial. La pandemia a nivel mundial ya se ha cobrado más de 4 millones de fallecidos en todo el mundo. Más de 4 millones. Alemania está previendo una suerte de cuarta ola. En Alemania ya están viendo venir una cuarta ola. Los casos en Alemania se han duplicado prácticamente en los últimos 9 días, de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan. En Israel, que no hace muchas semanas atrás habían dicho adiós al barbijo, ¿se acuerdan que yo aquí lo comenté? Bueno, ahora están pidiendo no solamente más restricciones, sino que también aquella despedida del barbijo se volvió a transformar en adoptar de nuevo a ese elemento, porque la situación obviamente sigue preocupando y bastante. En el Reino Unido, más de 46.500 casos en las últimas 24 horas, casi 100 fallecidos por día, número más que grave. Hay un mayor aumento diario precisamente en el Reino Unido desde marzo de este año.
Es el mayor aumento diario desde el mes de marzo de este año. Y así como pasan estas cosas en estos lugares del mundo, hay otros lugares como por ejemplo Francia, a donde se da una suerte de movimiento antivacuna, que uno no lo alcanza a comprender obviamente, pero que es un poco parte de la realidad. Y allí están hablando en Francia estos movimientos antivacunas de una suerte de dictadura sanitaria. Me parece que es un error, pero bueno, es la opinión de muchos, parece, en Francia. ¿Qué pasa en nuestro país? Hay preocupación de alguna manera en Argentina que no se termina de ir con relación al tema de la pandemia. Algunos dicen que vamos a rumbo o camino a la tercera ola. Ayer en nuestro país más de 15.000 nuevos contagios. Ayer también en la Argentina se llegó a la cifra de aproximadamente en total hasta ahora 102.300 y tantos fallecidos. Y con relación a la Argentina tenemos por un lado la esperanza argentina y por otro lado la preocupación, ¿no? De la preocupación hablábamos recién, y en cuanto a la esperanza argentina habrá que decir que tenemos la menor cantidad de casos por séptima semana consecutiva a nivel nacional. Hay una lluvia de vacunas, aterrizan aviones casi todos los días, a cualquier hora, trayendo miles y miles y miles de vacunas de todas las marcas, de todos los laboratorios, de todas las procedencias. Ahora sí, están llegando vacunas de manera muy, pero muy importante. Hay cerca ya en la Argentina de los 40 millones de dosis recibidas, en nuestro país, cerca de 40 millones de dosis recibidas y más de 28 millones de dosis que ya han sido aplicadas. Más de 28 millones que ya han sido aplicadas. En cuanto a la ciudad de Santa Fe, bueno, ayer más de 160 contagios, ya se acumulan para Santa Fe algo así como 52.289 casos de contagios de COVID. Y para el departamento de la capital, en un territorio un poco más amplio, para el departamento de la capital ya se contabilizan algo así como más de 70.000 casos. Para finalizar y para redondear esta introducción, vamos a decir que en el Hospital Cuyen prácticamente se han quedado sin camas no COVID, porque obviamente el COVID no es de lo único que hay que ocuparse, pasan muchas otras cosas que ameritan también la atención hospitalaria. Bueno, no hay más camas no COVID en el Hospital Cuyen, y eso se debe al aumento de los accidentes de tránsito y a los heridos de arma de fuego. Así que bueno, habrá que ver cuándo, de qué manera y cómo transcurre y termina finalizando, ¿no?, toda esta historia que obviamente nos tiene a todos, absolutamente a todos, muy pero muy preocupados. Aquí comienza esta nueva edición de Dominio Público Televisión. El geólogo Carlos Ramonel, bueno, es un amigo de este programa. Alguna vez cuando la situación lo permitía, lo hemos tenido incluso aquí en el estudio. Es un gusto saludarte, Carlos, una vez más. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, obviamente convocarte por el tema de la bajante, por el tema de esta bajante histórica que tanto preocupa, que todos los días le está sacando centímetros de nivel al curso de agua. Esto era previsible, de alguna manera se veía venir. ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué consecuencias nos va a traer? En fin, tengo para preguntarte una semana, ¿no? Pero ¿cuál sería tu pronóstico, tu diagnóstico, tu opinión al respecto? Bueno, primero me parece vale la pena destacar los pronósticos que venía haciendo el Instituto Nacional del Agua, que es el instituto que monitorea este, caudales, fluctuaciones de nivel y elabora los pronósticos respectivos en todo el territorio argentino del río Paraná. Y justamente como ellos lo venían anticipando, se empieza a transitar, ya ahora en este mes de julio y fundamentalmente también agosto, lo más agudo de la bajante, que sí, los que trabajamos en el río podíamos ver bien este panorama. Una de las preguntas que hiciste del diálogo que mantendremos es cuando termina la condición de bajante, y en ese sentido esta situación va a persistir el río con niveles de aguas bajas, no tan bajas como los que vamos a ver en los próximos días y meses, sino que un poco más altas, pero sí todavía en condición de bajante hasta enero, ¿no? Realmente, ¿no? Y una vez que todo esto pase, puede venir, digamos, la contracara, una suerte de inundación como las tantas y tantas que Santa Fe ha padecido, o el río pensás que se va a nivelar en valores, digamos, normales, que no afecten la vida cotidiana de la zona o de la ciudad. Mirá, la ciencia hoy en día es incapaz de hacer un pronóstico semejante como el que indicaste, de poder predecir que lo que va a ocurrir al término de esta bajante puede ser una inundación extraordinaria o aún ordinaria. Eso no lo sabemos, porque la condición de bajante se va a empezar a revertir con las lluvias que empiezan a ser frecuentes y abundantes en algún momento de septiembre, fundamentalmente a partir de octubre. Acá, con niveles tan bajos, estamos dependiendo de lluvias locales que pueden llegar a mover los niveles en las escalas apenas algunos centímetros por día. Las lluvias que ocurran en el río Iguazú, en la parte noreste de la cuenca, que es más impermeable por su característica geológica, van a morigerar la situación algunos decímetros por algunas semanas. Y lo importante es las lluvias que se den fundamentalmente en la parte norte de la cuenca, también en territorio brasilero, como en el caso del Iguazú, pero en este caso inmediatamente al sur de Brasilia. Esas son las lluvias que generan los pulsos de crecida en el río Paraná, que normalmente llegan en febrero o marzo, en términos ordinarios. Uno siempre mira lo que le pasa en forma más directa, más cercana, más próxima, pero también con un ojo con lo que pasa en otros lugares del mundo. En Europa, por ejemplo, hay países a donde se están dando inundaciones, aluviones realmente fenomenales, ¿no? Por eso yo te preguntaba lo que te consultaba recién, ¿no? Uno ve lo que está pasando en este momento en Europa, que es la contracara en algunos lugares, y piensa o se preocupa por si acaso después pasada esta bajante si pudiera ocurrir lo mismo, de lo cual Santa Fe conoce y un montón en materia de inundaciones, ¿no? No, sí, entiendo la preocupación, pero si nosotros vemos los modelos predictivos que se hicieron a largo plazo, por ejemplo, el caso de 5 o 10 años o más,
y que ya estaban en funcionamiento por caso desde el año 2005 en adelante, esta bajante es una situación que no fue prevista en absoluto. Esa es la condición que tenemos. La otra parte que estabas preguntando, o sea, nosotros sabemos que vamos a tener niveles de aguas al menos medias o aproximándonos a medias hacia febrero o marzo. De ahí, en función de la cantidad de precipitaciones que ocurran en las zonas que te comenté recién, desde octubre fundamentalmente, esos niveles podrían ser mayores o no, pero toda la cuenca está, bueno, como lo expreso a veces, hasta las rocas están secas. Nosotros particularmente acá, por ejemplo, en el caso de la laguna Setúbal, tuvimos, entre comillas, un veranito, este escenario de la Setúbal que estamos viendo hoy día, se podría haber manifestado unas semanas atrás tranquilamente. Lo que pasa es que teníamos lluvias locales que habían caído en los meses de verano, fundamentalmente, y otoño, en el principio, en la zona del Bajo de los Aladillos, una cuenca enorme de casi 5.000 kilómetros cuadrados de extensión que se extiende inmediatamente al oeste de San Javier y Callastá. Eso nos dio un respiro, pero claro, ahora ya todo el sistema de los Aladillos entró en fase de aguas medias y bajas también, y a consecuencia de eso vemos nuevamente esa superficie enorme que va creciendo del lecho lagunar. Y no solamente esas manifestaciones, sino que también empiezan a darse condiciones de mayor salinidad del agua, por ejemplo, que varios lo han notado y sobre lo cual Aguas Santafesinas, entiendo, está trabajando anticipadamente y correctamente también, ¿no? Previendo todas estas situaciones. Eso ya lo conocíamos cuando fue la bajante del 2020, una de las advertencias que se hizo, además de los cambios morfológicos que se producen en los cauces, están los cambios en la calidad de agua, sobre todo los cauces que están muy alejados del cauce principal del Paraná, como son el río San Javier y el río Coronda, ¿no? Carlos, esta es una bajante de las históricas, no es la primera. Sé que en el pasado histórico precisamente ha habido otras más. Recuerdan por allí que la última ocurrió hace como unos 50 años aproximadamente, así de estas características tan marcadas. ¿Qué consecuencias naturales en la geografía, en la naturaleza, en la fauna natural de las islas o de los animales autóctonos próximos a la ciudad, que suelen andar por allí en la zona de los ríos, de las lagunas? ¿Qué consecuencias puede traer, si es que trae alguna, una bajante como la que estamos teniendo? No, sí, evidentemente las trae, y más que una generalización sobre lo que es conocido en términos de afectación de la biótica, no me animo a dar, en el sentido de que tenemos especialistas muy calificados aquí en la ciudad de Santa Fe, tanto en los ámbitos universitarios como en el INALI, por ejemplo, este primer instituto del CONICET fuera de Buenos Aires. En ese sentido, el sistema está sometido a un estrés importante, porque hay una reducción considerable de hábitats. Muchas lagunas quedaron desconectadas de la vastísima red de cauces secundarios que recorre este sistema, porque nosotros tenemos que considerar dimensiones también, ¿no? El Paraná Medio, el área de influencia recorrida por el cauce principal y esa vasta red de cauces secundarios, tiene un ancho de aproximadamente 30 kilómetros. Ese valor es el más frecuente. Y entre esos cauces hay innumerables lagunas que son alimentadas por estos, o también van a alimentar a otros cauces
que hoy están totalmente desconectados. La superficie del Paraná para Santa Fe es importantísima. Yo escuchaba que hablabas de un comité de seguimiento en la presentación del programa, algo que se celebra, algo que era necesario, creo que ya desde el año pasado también. Obviamente, seguramente ha habido un seguimiento de esta condición porque esta planicie aluvial del Paraná para la provincia de Santa Fe representa nada menos que el 9%, o un poco más del 9% de su extensión areal, que son 12.000 kilómetros cuadrados de área de islas, 1.200.000 hectáreas en términos de producción agropecuaria, si se quiere, ¿no? Y el cual ahora tiene unos desbalances importantes por la desconexión de cauces, por ejemplo. Yo estimo que para todo el Paraná Medio, de los cauces que venían funcionando en aguas medias durante los últimos 50 años, hoy en día es el 10 al 20% solamente el que está conduciendo caudales exiguos y con calidades de agua que no corresponden a las ordinarias, como te decía recién. De acuerdo, Carlos. Tenemos a través de tu palabra, bueno, el concepto de uno de los principales expertos en materia de geología, con los cuales contamos aquí en nuestra zona, en nuestro medio, el geólogo Carlos Ramonel. Te agradezco una vez más tu tiempo, las explicaciones así didácticas como nos sabés brindar cada vez que tomamos contacto contigo. Y bueno, veremos cómo sigue, ¿no?, en el día a día toda esta historia que me imagino para el geólogo debe ser una oportunidad adicional quizás para profundizar o para avanzar en algunos estudios que a veces la presencia del agua normal no les puede favorecer tanto la situación, ¿no? Absolutamente, estamos viendo a ojo desnudo cosas que intuíamos, algunas las sabíamos, pero de manera indirecta, ¿no? No por observación directa como se puede hacer ahora. Te agradezco, Carlos, tu tiempo y bueno, de ser necesario, obviamente te vamos a volver a molestar. Muchas gracias por tu tiempo de esta noche. Bueno, a disposición de ustedes. Muchas gracias. Saludos. El geólogo Carlos Ramonel, hablando del tema de la bajante, de lo que puede suceder, de lo que nos ha venido ocurriendo a partir precisamente de esta bajante histórica del río, aquí en nuestro programa de Dominio Público Televisión. Vamos a la primera pausa de nuestro programa de esta semana, de esta noche. Ya regresamos en un instante nada más. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Próbalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar.
Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. El Gobierno Nacional y las jurisdicciones siguen adelante con la campaña nacional de vacunación COVID-19. Seamos claros, las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Con la primera dosis, el organismo genera anticuerpos y la segunda los refuerza. ¿Las vacunas vencen? No, la respuesta de una vacuna una vez aplicada no se vence. Si pasan 90 días, ¿pierdo la inmunidad? No, la primera dosis brinda la mayor cobertura y la segunda prolonga la duración. Evitemos la desinformación. La campaña nacional de vacunación COVID-19 en Argentina sigue avanzando y todos los esquemas se están completando. Argentina te cuida. Argentina Presidencia. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095.
Hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar con el Tata Alviso, acá de Santo Tomé, y por suerte, bueno, en estas notas así presenciales, parciales, que nos permiten hacer, hoy podemos contar con su presencia aquí en el piso. Bueno, Tata, gracias por venir como siempre. No, gracias a usted, Gustavo, la verdad que siempre es un honor y quiero agradecerte también en vos al resto de los periodistas por el esfuerzo que hicieron durante toda esta pandemia, por sostener un poco la parte comunicacional, que la gente se sienta informada, que pueda informarse bueno, de medios serios como el tuyo. La verdad que bueno, felicitarte a vos y a todo el equipo de producción por el programa que hace. Estamos otra vez en el medio de la campaña, ¿no? Empezando. Sí. Para renovar esta banca que para vos ha sido una experiencia, imagino por lo que uno ha podido ver y enterarse, pero muy valiosa, ¿no? La verdad que sí, muy contento, Gustavo, con el trabajo que fuimos realizando en estos 4 años, una impronta de renovación, un poco de justicialismo, con muchas ganas y con mucho ímpetu, con una carpeta enorme de proyectos que queríamos llevar adelante y que algunos se pudieron lograr, porque de esto se trata también un poco la democracia, de disentir y de poder debatir y de poder llevar adelante a través de consensos los proyectos que uno quiere para la ciudad. Y bueno, que hemos podido cambiar un poco la realidad desde nuestro lugarcito y que bueno, también vamos construyendo paso a paso un poco nuestro proyecto de ciudad que queremos a futuro. Desde la banca alcanzaste, por lo menos hasta ahora, a poder realizar, a poder hacer todo lo que te habías propuesto en un principio, o todavía te quedan asignaturas pendientes que por cuestiones políticas, de circunstancias, de pandemia o de lo que fuera, no pudiste concretar? Y queda mucho en carpeta. Si bien hemos presentado los proyectos, muchas cosas quedan en el tintero porque, como te decía recién, todo esto del ámbito legislativo son cuerpos colegiados en los cuales las distintas fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo y los proyectos que tienen mayoría salen y los otros no. Está también en la labor de uno el poder convencer y en la voluntad política del resto de las fuerzas el poder entender que eso le hace bien a la ciudad o no. Creo que esa es un poco la impronta. Y obviamente que a nosotros nos gustaría también el día de mañana estar en otro lugar más ejecutivo y poder resolver desde otro lado. Pero estamos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr, que tiene que ver con representar fielmente al vecino y a la vecina de Santo Tomé, no dejar nuestras convicciones en la puerta del Consejo, como decimos siempre, haber legislado de la mejor manera, porque también hemos presentado proyectos pero muy importantes. Recién fuera del aire hablábamos con un artista que estaba en el pasillo y le comentaba, por ejemplo, uno de los proyectos que se hizo ordenanza, que es el de teloneros locales obligatorios, que le da la oportunidad a los artistas de Santo Tomé de poder ser teloneros de los grandes artistas que venían antes de la pandemia a protagonizar en Santo Tomé, en los escenarios de Santo Tomé. Y ahora, a través de esta ordenanza, tienen la posibilidad de los artistas de Santo Tomé de cobrar un porcentaje de lo que se le paga al artista principal y de participar y de estar en el escenario con su gente en nuestra ciudad. Bueno, eso entre otras tantas proyectos de ordenanza y ordenanzas que hoy son realidad. Así que la verdad que estamos muy contentos de la labor, queremos ir por más. Que ir por más quiere decir ojalá podamos renovar en estas elecciones nuestra banca y que en el 2023 nos toque de la mejor manera parados para poder disputar por el Ejecutivo Municipal, que ese es el objetivo principal. ¿En qué cambió Santo Tomé desde antes de que ocuparas tu primera banca en el Consejo a hoy que vas por la renovación de la misma banca? Bueno, no sé si cambió algo en Santo Tomé. Me parece que hace 14 años que la ciudad está bastante chata, que hubo poca planificación, que hay un deterioro importantísimo en los servicios, hay una falta de obra pública, de planificación de la ciudad, una planificación a mediano y a largo plazo, que eso lo veíamos y lo vislumbrábamos antes de llegar al Consejo. Sí cambia la perspectiva, porque uno desde adentro del Consejo puede ver las distintas miradas de las distintas fuerzas políticas y el por qué se dan algunas situaciones.
Y entonces, bueno, a veces uno choca con la realidad y dice, bueno, estas cosas están pasando, no porque no se sepan hacer, sino porque hay una cuestión deliberada de no querer hacerlas o no se saben hacer. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que uno las criticaba desde afuera, sin poder tener ninguna herramienta para poder llevar adelante de manera institucional, hoy desde el Consejo lo podemos hacer de manera institucional y marcar un poco la cancha y la agenda de la política santotomecina y decirle a la intendenta qué cosas nosotros creemos que se están haciendo mal, qué cosas creemos que se están haciendo bien, pero por sobre todas las cosas, qué cosas el vecino o la vecina de Santo Tomé nos pide que le digamos a la intendenta y marquemos agenda en ese sentido. Vas a encabezar la lista del justicialismo en la ciudad de Santo Tomé. ¿Quiénes te van a acompañar? Bueno, la verdad que estamos muy contentos del equipo que pudimos formar, esta lista. Me van a acompañar Rosana Zamora, que fue precandidata también junto conmigo en la última elección a intendente, a intendenta. La verdad que eso también es importante porque tenemos una visión de la ciudad distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Nosotros, si bien nos une hoy una lista, también nos une un proyecto político, un profundo deseo de esperanza de una ciudad mejor, de una ciudad más inclusiva, más solidaria, moderna, con otra impronta, progresista, realmente progresista, que vaya para adelante, que tenga un desarrollo a mediano y a largo plazo planificado. Todo eso nos une, no solamente hoy una lista, nos une un proyecto político. Bueno, Rosana, Héctor Di Tomaso, que es docente, María Eugenia Zanardi, que es emprendedora de la ciudad, tiene un comercio hace mucho tiempo, con todo lo que ello significa. Hoy en día en pandemia, que bueno, ha sido muy golpeado el comercio y la actividad económica en el mundo, diría yo, por la pandemia, no por otras cuestiones, sino que tiene que ver con lo sanitario. Bueno, representantes de la cultura santotomecina como Barreiro, María de los Ángeles Cejas, que representa un poco a las mujeres del movimiento justicialista, y a Rodolfo Sacia, que representa también al Partido Solidario, trabaja en el Banco Credicop, es representante de las cooperativas y las mutuales y el trabajo un poco solidario que vienen haciendo desde ese lado. Así que es una linda lista que desde la heterogeneidad tratamos de llevar adelante un proyecto político que nos une. Obviamente la pandemia ha atravesado absolutamente todos los temas y todas las cuestiones, cualquiera que sea. ¿Cómo analizás o ves que ha sido el manejo de la cuestión de la pandemia, de la cuestión de esta crisis sanitaria que estamos viviendo aquí en Santo Tomé y cómo ha sido un poco la participación del área municipal en lo que tiene que ver con esta cuestión? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos en un montón de aspectos al municipio o al Ejecutivo Municipal en un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con el manejo administrativo de la municipalidad. Pero en este caso, con relación al manejo de la pandemia, hemos sido muy respetuosos también de las decisiones que se fueron tomando, más allá de que uno haya estado de acuerdo o no, porque entendíamos que manejar el barco en una situación como esta no es fácil. Y si bien uno puede ser crítico, teníamos que acompañar en esta situación de pandemia que le pegaba a todos los gobiernos de distintas jurisdicciones, digo, al gobierno provincial, al gobierno nacional, bueno, y al gobierno municipal. En ese sentido nosotros hemos apoyado a la intendenta en las decisiones que se han tenido que tomar, que muchas fueron muy dolorosas, digo, restricciones al comercio, restricciones a los gimnasios, por ejemplo, que tengo muchos amigos, o a los clubes, y entonces, bueno, son situaciones en las cuales me parece que la cosa pública tenía que defenderse, que bueno, la impronta que podía llegar a tener la intendenta, que uno puede criticar o no, y lo criticamos para adentro, se lo hemos dicho a ella,
personalmente, digo, me parece que a nosotros nos tenía que encontrar juntos, a la política la tenía que encontrar juntas, porque los vecinos nos votaron para que los representemos y para que los cuidemos, y me parece que era la forma de cuidarnos a todos. Hay mucho, por supuesto, para seguir hablando con el Tata Alviso. Seguramente lo vamos a volver a tener aquí próximamente, antes del momento de votar, del momento de la elección. En el minuto, o quizás menos que me queda, preguntarte lo siguiente. ¿Llevaste adelante una banca en el Consejo de mucho escritorio o estuviste mucho en el barrio o repartiste un poco el tiempo? ¿Cómo fue, digamos, la dinámica de la gestión? Bueno, cuando uno abraza un poco el amor por la cosa pública, lo hace 24/7, todos los días, todo el día. Entonces uno cuando se levanta ya empieza a pensar de cómo darle una mano al vecino, cómo darle una mano o cómo pensar la ciudad a mediano y a largo plazo. Y eso también se vio reflejado en nuestra labor en el Consejo. Sin dejar de lado lo legislativo, porque hemos presentado proyectos muy, muy ricos, desde proyectos de Tribunal de Cuentas hasta un montonazo de proyectos que son muy ricos en su articulado y en la materia legislativa. Hemos tratado de equilibrar eso sin dejar de estar en la calle, escuchando al vecino, hablando con los comerciantes, hablando con la industria, hablando con la gente del barrio, hablando con la gente del centro, hablando con la gente del DUE 23, que también los barrios privados, que hoy hay también un conflicto importante. Bueno, esa es nuestra labor y lo que siempre digo, la mejor manera de representar al vecino es escuchándolo, porque si no sabemos lo que piensan, es difícil que lo podamos representar de alguna forma. Bueno, en ese sentido lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño y con mucha voluntad y por sobre todas las cosas con mucha dedicación a esto que tanto nos apasiona. Tata, bueno, gracias por la presencia y bueno, la promesa, el compromiso de volvernos a encontrar próximamente antes de las elecciones, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, estamos por supuesto atentos a siempre lo que pasa aquí en Santo Tomás. Muchas gracias. Vamos a la segunda y última pausa comercial en nuestro dominio público de esta noche. Ya regresamos, estamos casi en la parte final de nuestro programa. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos. Y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar.
ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Estamos casi en el final, nos vamos con dos temas. Mañana jueves va a haber una distinción realmente muy merecida, por cierto. El padre Axel Arguinchona, que es un amigo también de este programa, de esta casa, va a ser nombrado santafesino ilustre. Mañana jueves se va a llevar a cabo el acto virtual en el que el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe va a nombrar santafesino ilustre al padre Axel Arguinchona por su labor social, que obviamente existe, está desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años y es muy, pero muy importante. Lo saludamos anticipadamente al padre Axel precisamente por esta distinción que va a recibir mañana jueves. Y mañana jueves también nos terminan de avisar de último minuto desde ATSA Santa Fe. Va a haber una movilización del sector de la sanidad que nuclea precisamente, o que está nucleado en ATSA Santa Fe, con el anuncio de que va a haber también paro
medidas de fuerza, paro de actividades pasado mañana viernes. ATSA Santa Fe por estos momentos está emitiendo un comunicado que obviamente vamos a estar muy atentos al mismo, pero la síntesis es lo que les estoy comentando. Mañana movilización de ATSA Santa Fe y pasado mañana viernes paro total de actividades de todos aquellos que están nucleados precisamente bajo el sector gremial, sindical de ATSA. Nos vamos hasta dentro de 7 días, como siempre con la satisfacción de haber podido cumplir junto a todos ustedes una nueva edición de nuestro programa y como siempre también deseándoles a todos ustedes que pasen una muy buena semana.